A ver, si pensamos en la historia antigua de la península ibérica, nos vienen a la cabeza los romanos, claro, y luego los visigodos, pero entre medias hay una especie de historia fantasma. Hoy vamos a desempolvar el legado de tres pueblos que llegaron juntos en el año 409 y que sin que nos demos cuenta le dieron forma a esta tierra de maneras que todavía hoy resuenan. Venga, vamos a empezar con una pregunta, casi un acertijo. ¿Qué puede conectar la Galicia más verde y lluviosa con las llanuras secas y soleadas de Andalucía? En principio parecen dos mundos aparte, pero la respuesta no está en un mapa de hoy, sino en el eco de unos pueblos que pisaron esta tierra hace más de 1600 años. Es que esa conexión es una historia casi invisible, ¿verdad? Se esconden los nombres de los pueblos, en pequeños rastros genéticos, en tradiciones agrícolas que han durado siglos e incluso en los cimientos de las primeras divisiones políticas de la Edad Media. Y los responsables de todo esto fueron tres grupos, los suevos, los vándalos y los alanos. Su llegada, todos juntos en el 409, fue el detonante que lo cambió absolutamente todo. Bueno, pues empecemos por los primeros, los suevos. A diferencia de los otros dos, ellos no estaban de paso. No, ellos vinieron para quedarse, para construir algo. Se asentaron en la antigua Galicia, lo que hoy sería Galicia, el norte de Portugal y partes de Asturias y León. Y allí fundaron un reino que hoy está casi olvidado, pero que en su día fue toda una revolución. Y ojo a este dato porque es de los que cambian la perspectiva. Mucho antes que los famosos reinos francos o visigodos consolidados, los suevos crearon el primer reino medieval que fue verdaderamente independiente dentro de las viejas fronteras del Imperio Romano. Fueron, ni más ni menos, los pioneros, los que sentaron un precedente para una nueva forma de gobernar en una Europa que estaba naciendo. Y desde luego no fue algo pasajero. Su reino duró casi 180 años, que se dice pronto. En esta cronología vemos los momentos clave. Su llegada, por supuesto, su conversión al catolicismo, que fue una jugada maestra a nivel político, la organización de su territorio, hasta que, claro, fueron absorbidos por el poder visigodo que venía pisando fuerte. Ahora, vamos a pararnos un momento en esto de la religión, porque es la clave de todo. En un mundo donde la fe era la gran herramienta política, los suevos fueron listíseos, se convirtieron al catolicismo 141 años antes que sus grandes rivales, los visigodos. ¿Y qué consiguieron con esto? Pues eliminar de un plumazo la principal barrera que tenían con la población local hispano-romana. Esta decisión fue un acelerador para la fusión cultural y por eso su legado es tan profundo. Y esa fusión dejó huellas que se pueden tocar, vaya. Por ejemplo, la organización del campo en parroquias, tan típica de Galicia, es una herencia directa de su sistema, el parroquiales suevum, el paisaje gallego con sus pequeñas parcelas, el minifundio y la importancia del centeno. También lleva su sello, y por supuesto, su rastro está ahí fosilizado en nombres de lugares como Gondomar o Samil y en una concentración de marcadores genéticos germánicos que es más alta en el noroeste que en otras zonas. Venga, pues pasamos al segundo grupo, los vándalos. Y aquí la historia es muy distinta. Si los suevos echaron raíces, los vándalos estaban de paso. Su estancia en la península fue cortísima, apenas 20 años. Pero, y aquí viene lo curioso, su legado más famoso es precisamente el nombre de una de las regiones más conocidas de España. Su paso por aquí fue, la verdad, breve y bastante violento. Se repartieron el territorio, sí, pero su grupo principal, el que se asentó en la rica provincia bética, fue machacado por los visigodos, que en ese momento actuaban casi como mercenarios de Roma. Y esta derrota fue lo que empujó a su gran líder, Genserico, a tomar una decisión radical: coger a todo su pueblo y cruzar el estrecho para fundar un nuevo reino en el norte de África. Y aquí, justo aquí, está la ironía de su legado. La teoría más sólida nos dice que el nombre de Andalucía viene directamente de ellos. La Bética romana empezó a ser conocida por la gente de allí como Vandalicia, la tierra de los vándalos. Siglos después, los conquistadores árabes oyeron ese nombre y lo adaptaron a su fonética como Al-Ándalus. Y de ahí, claro, a la Andalucía que conocemos hoy. Es fascinante pensar que un pueblo que estuvo de paso le acabó dando nombre a la región para siempre. Pero su impacto real fue mucho más profundo y más destructivo. Más allá del nombre, su campaña de saqueos fue lo que rompió el espinazo de la administración romana en el sur. Se cargaron las calzadas, cortaron el comercio, el sistema de impuestos se vino abajo. Básicamente dejaron un enorme vacío de poder. Un vacío que unas décadas después los visigodos simplemente tuvieron que llegar y ocupar. Y con esto llegamos al tercer grupo, que es sin duda el más exótico de todos, los alanos. Y lo primero que hay que decir es que ellos no eran germanos como los suevos o los vándalos. No, ellos venían de las estepas, de la zona de Irán, y eran una cultura completamente diferente, una cultura que giraba de la primera a la última de sus costumbres en torno al caballo.
Eran, como se puede ver, auténticos maestros jinetes. Su caballería pesada era temidísima en todo el mundo antiguo, así que su llegada a la península fue un verdadero choque cultural y militar. De repente, en mitad de Hispania, aparecía una forma de hacer la guerra que venía directamente de las lejanas estepas de Asia. En aquel reparto inicial de tierras, a ellos les tocó el corazón de la península, las provincias de Lusitania y Cartaginense. Durante unos pocos años fueron los dueños y señores del centro de Hispania. Pero claro, ese poderío militar tan grande también los convirtió en el primer objetivo a batir para los visigodos, y su reino fue aniquilado en un suspiro, en apenas 7 años. A pesar de que su reino duró tan poco, su legado es muy específico y está ligado a esa cultura del caballo. Introdujeron tácticas de caballería y tecnologías como el estribo que cambiaron la guerra para siempre. Su conocimiento sobre la cría de caballos dejó una huella importante. Y lo más increíble de todo, sus enormes perros de guerra y de ganado son los antepasados directos de una raza que todavía existe hoy, el alano español. Muy bien, pues ya hemos visto a los 3 grupos por separado. Ahora vamos a hacer lo más interesante, unir todas las piezas del puzzle. ¿Cuál es la imagen completa? ¿Cómo encajan todos estos legados en la península ibérica que pisamos hoy en día? El resumen es bastante claro. Por un lado, los suevos, que le dieron forma a la identidad del noroeste con su reino, su administración y su cultura. Luego, los vándalos, que en un suspiro bautizaron Andalucía y sobre todo rompieron el poder romano. Y finalmente los alanos, los guerreros de la estepa, que nos dejaron una herencia ecuestre y hasta una raza de perro única. 3 pueblos, 3 destinos y 3 impactos que, de una forma u otra, han perdurado. Pero si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, con el legado colectivo más importante de los 3, sería lo que podríamos llamar el efecto cataclismo. Su llegada conjunta, coordinada, fue el golpe de gracia para una administración romana que ya se estaba muriendo. Crearon tal vacío de poder, lo rompieron todo de tal manera que indirectamente le pusieron una alfombra roja a los visigodos para que se convirtieran en los dueños de la península durante los siguientes 300 años. Y así es como volvemos al principio de todo. Las huellas de estos fantasmas de la historia están por todas partes. Solo hay que saber dónde mirar. Están en nombres de pila de origen germánico como Guzmán o Gonzalo, en nombres de pueblos que son como fósiles de sus asentamientos, en el carácter cultural tan particular del noroeste e incluso en la existencia de una raza de perro. Al final, resulta que no eran tan invisibles como parecía. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de los suevos, los vándalos y los alanos nos demuestra que el pasado en realidad nunca desaparece del todo. Simplemente se esconde a plena vista en las cosas más cotidianas. Así que la próxima vez que veamos un mapa o escuchemos el nombre de un pueblo, quizá merezca la pena pararse a pensar un segundo. ¿Qué historia olvidada se esconderá ahí?